Sean todos bienvenidos al workshop de entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Doctorado en Gerencia Evaluativa Tecnológica Empresarial y Educativa. Tópico: encuestas, entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Asignatura: Seminario 2 guiado por el Dr. Sergio Arias. Sustentantes del tema: Viene Parada, Jimena Neira y José Andrickson. Veamos que dentro de las encuestas y sus instrumentos, nos encontramos diferentes clasificaciones de entrevistas. Clasificación de las entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Las entrevistas estructuradas se guía por un programa estructurado, se definen los puntos a tratar y el orden de las preguntas. Finalmente, se definen las preguntas de manera conductiva. Característica de la entrevista estructurada. Este tipo de entrevista se asemeja a un cuestionario, además posee una estructura en tiempo y seguimiento del programa. La duración de la entrevista es variable a pesar de su preparación. Un ejercicio para el oyente es pensar en hacer una entrevista, y preguntarse: 1. ¿Cómo entrevistarías un posible empleado? 2. ¿Cómo abordarías tu entrevistado? 3. ¿Cómo vestirías para una entrevista social? 4. ¿Cómo entrevistarías a un político, un empresario, o un científico? Ventajas de la entrevista estructurada. La principal ventaja es que reduce el sesgo del investigador. Este tipo de encuesta evalúa de manera precisa la información, reduciendo al mínimo los sesgos de exclusión, representación, preselección, por supervivencia, de cuestionario, de aquiescencia, de no respuestas, de convivencia social, de orden, de respuesta extrema, entre otros. Por su parte, reduce el sesgo del investigador por su creencia, percepción propia de la realidad, y juicio a priori. Otras ventajas son: no amerita experto para conducir la entrevista, toma muestras significativas de los entrevistados, es totalmente conducida, y posee resultados concluyentes. Además, los datos son parametrizados, y se hace verificación de hipótesis. Entre las desventajas están: no permite la reestructuración de preguntas, la entrevista solo se asigna a informantes claves, los datos son específicos, por lo tanto no interpretables, las respuestas inconclusas no se pueden complementar, y las ambigüedades del lenguaje no se interpretan. En resumen, la entrevista se realiza sobre una muestra seleccionada, para obtener información clave. Es un tipo de entrevista rígida, debe ser preparada con antelación el programa, se debe preparar un guión de preguntas, refleja consistencia en los datos recogidos, puede ser aplicada a cualquier área de la ciencia. Ejercicio para el público. Considere desarrollar una encuesta estructurada, con las siguientes condiciones. Establecer un patrón para el orden de las preguntas. Enunciar las preguntas según un patrón u orden establecido, no alterar el orden o añadir una pregunta nueva, no expresar opiniones personales durante la entrevista, adoptar un estilo de equilibrio en el trato, impersonal, mantener un grado de empatía normal con el entrevistado. Pasamos al punto de entrevistas semiestructuradas. Características de una entrevista semiestructurada. Una entrevista cualitativa semiestructurada es una herramienta que nos ofrece un alto grado de confiabilidad y reflexividad, permite alcanzar una clara interpretación del propósito del estudio. Este tipo de encuesta posee una estrategia mixta, de preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Uno de los propósitos de estas entrevistas es obtener la percepción del mundo del entrevistado. Otro aspecto de la entrevista es determinar valores, actitudes y puntos de vista desde diferentes contextos. La entrevista debe darse como un diálogo amigable que capte el interés del entrevistado y se obtenga una mayor satisfacción del resultado. Este tipo de entrevista permite aclarar cualquier duda de una respuesta ambigua a una pregunta. Como dificultad, podemos establecer el tiempo de la entrevista, que se puede alargar, además de la dificultad en comparar y tabular las respuestas. Entrevistas semiestructuradas. Fases para llevar a cabo la entrevista: preparación de la entrevista, y preguntas, apertura de la entrevista, desarrollo, y cierre de la entrevista. Ejercicio para el participante. Entrevistas semiestructuradas. Considere desarrollar una encuesta semiestructurada y llenar las siguientes interrogantes, junto a un tema central. Objetivo: ¿para qué? Concepto: ¿qué? Personaje: ¿quién? Proceso: ¿cómo? Tiempo: ¿cuándo? Lugar: ¿dónde? Cantidad: ¿cuánto? Causa: ¿por qué? Con esto terminamos la introducción del tema de entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Damos las gracias por su participación en este workshop.